¿Cómo les va, equipazo informativo? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una emisión más, la emisión correspondiente al jueves 22 de febrero del 2024, como en vivo. No, nuestro en vivo, mejor dicho, y el como en vivo el viernes 23 de febrero del 2024. Yo ya quiero hacerle aquí una narrativa al estilo Quentin Tarantino, pero no. Blanquita, muy bien, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Carlos. Mientras tú hacías tu cuentinazo, yo tosía. Yo lo hacía de tos, pero ya pasó, fue breve. Muy bien, afortunadamente. Espero que nuestros amigos del equipazo que se han ido sumando poco a poco, pues se sigan sumando para empezar. Participen en el chat, por supuesto, le den like al programa, inviten a sus amigos. ¿Qué más les puedo decir? Nunca se hemos llamado, pero bueno, si tienen la posibilidad de hacer algún donativo, fíjate que me di cuenta y que debemos agradecer a Patricia García, que hizo un donativo para el equipazo con motivo de nuestro aniversario. Patricia, muchísimas gracias. Pero nos mandó mensaje por Facebook diciéndonos que no encontraba los datos de la cuenta bancaria o de el PayPal para hacer la transferencia, ¿no? O hacer una contribución. La forma más fácil, por supuesto, es a través de los superchats, los que lo saben usar en YouTube, pero en Facebook, los que solamente usan Facebook, me quedé pensando. ¿Cómo? Exactamente. Entonces, algo tenemos que hacer, querido Carlos, amigos, algo vamos a hacer para, pues, eventualmente ponerlo en cintillo, como lo hacíamos antes, me parece, porque encima de que no lo decimos, pues les ponemos todos los obstáculos posibles para que no contribuyan. Y no dejamos abierta esa puerta, quitando la monetización del programa para evitarles la interrupción por los comerciales y todo esto que nos parecía engorroso, ¿no? Sí, es correcto, Blanquita. Nosotros eso fue lo que hicimos, quitar la monetización porque pues consideramos que no era necesario que nos estuvieran interrumpiendo cuando están viendo el equipazo. ¿A cambio de qué? Pues prácticamente de muy poco en realidad, que significa el hecho de que pueda uno estar monetizando el canal. Sabemos que somos un equipazo gourmet y por eso es que precisamente les agradecemos a todos los que se suman, a todos los que forman parte de este espacio, y en ese sentido, pues sí, al no monetizar, pues tienes toda la razón, parece ser que hasta les ocultamos las posibilidades de brindar su apoyo cuando en efecto hay muchas personas que podrían estarlo realizando sin mayor problema y de buena voluntad. Vamos a buscar el modo y lo pondremos aquí en un cintillo, como ponemos el bienvenidos equipazo informativo. Fíjate lo que dice Caosfera. Sí, antes los compartían en la descripción del en vivo y yo los compartía también acá en el chat. Perfecto, muy bien. Algo hacemos que algo cambió. Tenemos en el chat, en fin, no sé. Deberíamos incluso de compartirse a nuestras queridas moderadoras, por ejemplo, ¿no? Sí, vamos a hacer el ajuste y para que así ocurra. Bueno, estamos un poco planeando en voz alta. Ese es el tipo de conversaciones, querido equipazo, que a veces nos retrasan en la entrada, pero hoy, como no me acordé antes, no nos retrasamos y lo platicamos aquí, enfrente de ustedes, a la vista de todos, con total como dice el presidente, transparencia. Exactamente, absoluta transparencia, porque no somos iguales. Qué bárbaro. Bueno, vámonos a los hashtags, si te parece bien, mi querido Carlos. Vámonos de una vez a los hashtags. Antes de que siga yo con estas puntadas horrorosas. Están muy buenas, pero vámonos de una vez a los hashtags, porque hoy es jueves redondo y si no corremos, vámonos. Plaza Arts es el primer hashtag en tendencia de hoy. Qué desventura para Plaza Arts, porque recuerdo que recién estrenada dentro de Plaza Arts en un restaurante,
se cometió el asesinato de un empresario extranjero, si no me equivoco, representante de compañías extranjeras. Y ahora, pues, es casualidad, o sea, no es que haya sucedido en Plaza Arts, pero bueno, se toma como referencia precisamente por este otro hecho, por este precedente, habiendo otras edificaciones a esa altura del periférico sur. Lo que sucedió fue que iba un individuo con una persona más, con una mujer, transitando a bordo de un auto de alta gama, de un BMW, y se le acercaron unas personas en motocicleta, lo balearon, y como hay una construcción, ahí están haciendo un puente, un subterráneo. Ya tiene bastante tiempo, por cierto, que lo están haciendo. Cayó en una de estas zanjas, ¿no? Perdió el control naturalmente del vehículo, como no, si le dieron a la persona que finalmente falleció, los dos ocupantes del vehículo, y cae en esta zanja que está justo enfrente de esta plaza, de Plaza Arts. Primero se especuló que había sido simplemente un accidente, y ya después se dio a conocer, pues, que la persona, pues, había sido primero agredida con arma de fuego desde una motocicleta. Los motociclistas huyeron, y después se reveló el nombre de la persona, un empresario que había estado ya señalado porque tenía en su poder a automóviles también de lujo, pero con reporte de robo, Carlos. Sí, Blanquita, efectivamente. Estaba yo checando, porque mencionas tú que mala suerte para esta Plaza Arts. El acto que comentabas es solamente uno de varios, porque también recordemos que en algún momento, en 2018, es donde estoy checando, hubo un derrumbe también en Plaza Arts, no sé si lo recuerdes, se derrumbó parte de la plaza comercial Arts Pedregal el 12 de julio del 2018. Sí. Entonces, otro hecho también relacionado con Plaza Arts. Este es el tercero entonces del que tenemos memoria, del que hacemos memoria en este espacio, pero en este caso no es memoria, sino relatar lo que tú bien comentas, el hecho de que fue un ataque, se presume directo, motociclistas balearon a quienes viajaban a bordo del BMW y pues evidentemente ya con los impactos de arma de fuego pierden el control y se van a esta zanja. De aquí quizás lo que valdría la pena destacar es que en un primer momento los elementos de la policía no querían que se supiera, o por lo menos no es que no quisieran que se supiera tal vez, sino que en el actuar protocolario que ellos siguen, pues estaban impidiendo que los reporteros que llegan al lugar rapidísimo, ya sabemos que se desplazan en motocicletas y van súper rápido, llegan casi al mismo tiempo en ocasiones que los policías, o a la par, o antes muchas veces, en fin, como quiera que sea, aquí hubo un enfrentamiento con los reporteros porque primero se manejó el asunto solo como un accidente, no se quería dar a conocer que al interior había personas baleadas, y en efecto, pues bien mencionas el asunto, se habla de una persona que fue un sujeto al que ya habían detenido, y eso quizás es lo más interesante del asunto, ¿no? Se supone que esta persona que conducía el BMW y a quien ya habían detenido en algún momento, pues se había sido capturado en posesión de vehículos de lujo, pero robados en Estados Unidos. A mí lo que me llama la atención precisamente en este caso es pues, cómo lo dejaron salir entonces tan rápido, si era un sujeto, Juan Martín Larrauri, de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, fue el primero, para hacer honor a la verdad, el primero por lo menos que yo detecté, en dar a conocer el nombre de este hombre, Juan Martín Larrauri. Él fue a quien detuvieron con autos de lujo robados en Estados Unidos y de acuerdo con Carlos Jiménez, el periodista, refacturados por el instituto para devolver al pueblo lo robado. Insisto, llama la atención, ya lo habían detenido, salió muy fácil aparentemente. En esta ocasión no intentaron detenerlo, en esta ocasión fueron aparentemente de manera directa a asesinarlo y lo consiguieron. Claro. Pues sí, eso fue lo que no me queda claro. Es que está aquí Barania, creo que quiere salir. No me queda claro. A ver, ven, sube. A ver, ¿qué quieres, mi amor? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? No. Sí, está pidiéndome que algo, no, man.
No me quedó claro si él tenía esos autos robados en aquella ocasión, esta persona que fue víctima hoy, porque los había comprado erróneamente o qué es lo que había pasado, porque entiendo que además esos autos eran facturados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Sí, eso es lo que dice el periodista precisamente Carlos Jiménez. Por eso es que la situación con toda seguridad dará mucho más de qué hablar. Asesinato en Plaza Arts. En Fórmula, por ejemplo, dicen matan al empresario Juan Larrauri y a su acompañante. Aquí pues, ¿por qué lo digo? Lo mencionan como el empresario Juan Larrauri. Y es diferente hablar de un empresario que de un ex convicto de alguna forma, ¿no? Sin embargo, también aquí en Fórmula mencionan lo que dice el periodista Carlos Jiménez, que la persona que perdió la vida, pues el año pasado fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por poseer autos de lujo robados en Estados Unidos y refacturados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Y yo por eso insisto, si hace un año apenas lo detuvieron, pues como que salió demasiado pronto, tal vez. Sí, exacto. Uh-huh. Es nuestro primer hashtag en tendencia de hoy, pues, Plaza Arts. Así es, nuestro primer hashtag. Bueno, vamos al siguiente hashtag en tendencia de hoy. Perdón, es que Vania me empuja la mano con la que no, muevo. Para que le hagas caso, pues claro. Voy a abrirle la puerta si me permiten un segundo, por favor. Disculpen ustedes, voy a salir. No Ay, te preocupes, Laquita. y ahora vuelvo. Adelante, adelante. Nosotros hablamos de este hashtag en tendencia de hoy, es contingencia ambiental, y hay que estar muy atentos precisamente porque pues las inversiones térmicas que se han estado presentando en los últimos días generaron ya en esta ocasión una contingencia ambiental que significa en pocas palabras para los automovilistas pues un doble no circula. Eso es en pocas palabras lo que significa. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Eso debido a que a las 15 horas de este día jueves 22 de febrero de 2024 se registró una condición que alcanzó los 167 ppb de ozono y se mantuvieron condiciones muy adversas después de esa hora. Por lo anterior, pues se mantiene fase 1 de contingencia ambiental atmosférica en la zona metropolitana del Valle de México. Esto significa, pues insisto, un doble no circula. Ahorita en algunos instantes más les decimos cuáles son los vehículos que van a tener que dejar de circular. Para empezar, viernes, no circulan los vehículos aunque tengan holograma 0 y doble 0, los de engomado color azul. Mucho ojo, no importa si tienen su engomado 0 y doble 0, que esos casi nunca los castigan. En esta ocasión, los vehículos de holograma 0 y doble 0 con engomado de color azul, que son las terminaciones de placas en 9 y 0, deben dejar de circular. Asimismo, deben dejar de circular los de holograma 1 con terminación de placa en número par. Y también deben dejar de circular todos los automóviles que tengan holograma de verificación número 2. Contingencia ambiental, Blanquita. Sí, fíjate, Carlos, amigos, que ya estaba como previsto eso desde muy temprana hora, porque, bueno, pues estamos padeciendo una ola de calor. Sí, y veíamos en el Financiero ola de calor en Ciudad de México en pleno invierno. ¿Cuánto inicia? ¿Cuánto durará? ¿Y habrá contingencias? Y entonces en la nota, bueno, se habla de esta posibilidad y la ola de calor se prevé que va a durar de 10 días en total, que podríamos alcanzar hasta los 30 grados, que es muchísimo en la Ciudad de México. Empezó apenas hoy, no se crean que los días previos que también hizo mucho calor y estábamos en la hora de calor en la Ciudad de México. No, acaba de empezar este 22 de febrero y termina hasta el 2 de marzo la ola de calor y podríamos, insisto, llegar a los 30 grados. Bueno,
El asunto es que lo que se preveía precisamente con estos cielos despejados y el sol a plomo era que pudiera haber contingencias ambientales. ¿Por qué? Porque también con eso tenemos escasez de viento, que no nos ayude nada. La Secretaría del Viento le decían, ¿verdad? Antes. Sí. Sí, para dispersar los contaminantes en esta ciudad enorme de muchísimo movimiento, con cada día más tránsito vehicular, en donde se concentran y bajan pues los gases pues contaminantes, ¿no? Entonces, pues eso es lo que sucede. Va a ayudar por lo menos mañana, que este viernes, hay que estar muy atentos para ver si esto no se prolonga incluso para el sábado, y habrá que ver quiénes son los que no transitan el fin de semana, ¿no? Si es que esto se diera, solamente hay que estar al pendientes. Hoy se esperaba reporte a las 8 de la noche, lo dieron, y lo que dieron es que continuaba la contingencia ambiental. Sí, efectivamente. Pero además, perdóname, Carlos, es atípico, o sea, está fuera de temporada, porque estamos en invierno. Sí, en efecto, estamos en invierno, pero acuérdense que febrero loco y marzo otro poco, y ahora pues se volvió loco con la contaminación. Ya desde el sábado hace 15 días, con el reporte de la primera inversión térmica, se anticipaba la posibilidad efectivamente de que ocurrieran este tipo de circunstancias de contaminación, y pues ya nos alcanzó. En efecto, ojalá que mañana se levante, porque si no nos esperará un largo fin de semana. Sí, claro, sí, bueno, con dificultades para los que no tenían planes de salir y solo tienen un automóvil, o no pueden no usar el automóvil por X o Y circunstancia, ¿no? Cada persona sabe o tiene su propia realidad. Bueno, pues sí, efectivamente, ese es el segundo hashtag en tendencia de hoy. Pues atentos en el Valle de México. Esto no afecta, por supuesto, al resto de la República, pero sí a toda la zona, a toda la llamada megalópolis. Es correcto. Bueno, y el tercer hashtag en tendencia de hoy, ay, cómo va a dar de qué hablar. Déjame leer estos dos comentarios, comentarios, 3, 4. Sí, dice Caosfera respecto al primer hashtag, increíble, se les comprueban los delitos y de todas maneras al ratito andan en la calle como si nada. No todos, no todos. A lo que me refiero es a los que tienen recursos, sí. Los que no tienen recursos, no. Los que no tienen recursos y son acusados injustamente de un delito, ahí se quedan. Bien. Los que tienen recursos pueden salir aunque sean culpables parciales o totalmente. Sí, en la mañana dice Mari Carmen Castro, se veía muy contaminado. Curiosidades, caray, si hay una ola de calor en pleno invierno con 30 grados, ¿cómo estará en primavera? Se prevén temperaturas muy altas, se prevé. A romper récord otra vez. Exactamente. Rompimos récord el año pasado, lo dijimos hace un par de semanas, si no me equivoco, y se prevé que este año se vuelva a romper récord. O sea, es innegable, señor Trump y demás, que hay un cambio climático que está sucediendo, y además, solo hay que estudiar un poquito, y el cambio climático ha sucedido todo el tiempo. Si no fuese por eso, seguiríamos en la era del hielo, ¿no? Pero la temperatura de la Tierra sube por etapas. El asunto es que con nuestra existencia, con la plaga que somos los seres humanos alrededor del mundo y todo lo que utilizamos, lo que hemos hecho es acelerar este proceso natural de la Tierra. Le estamos ayudando. Dice Carmen, le estamos ayudando, digo. Pues no, le estamos ayudando. No deberíamos. No, exactamente. Estamos contribuyendo a acelerar el proceso de envejecimiento de la Tierra. Y que además nos va a llevar a la extinción del ser humano, pero somos retontos. Sí, bueno. es que tendríamos que confiar en los millones de seres, miles de millones de seres humanos que somos en todo el planeta, y hacer algo, empezando por los líderes. Pero hoy tenemos líderes en pleno siglo XXI que siguen negando que el cambio climático exista, y tenemos otros que siguen creyendo en que lo que te tiene que hacer es seguir promoviendo, utilizando y explotando los combustibles fósiles. O sea, este segundo caso lo tenemos en nuestro país, y el primero lo tenemos en el vecino de junto, en el país del norte, ¿no? Entonces, bueno. Exacto. Caosfera dice, ese es el punto, los inocentes que no pueden pagar su merecida libertad por precisamente ser inocentes. O sea, hoy pasé por el AIFA, dice Carmen, está muy poblada la zona, todo se ve árido, y con el calor que hace, es una zona muy árida.
Mucho. Y uno ve cómo ayer precisamente pasaba cerca de esa zona por Teotihuacán y demás, y veía, y pensaba cómo los cerros van desapareciendo, y en lugar de cerros van apareciendo casas, porque los vamos poblando, los vamos ocupando, le vamos quitando espacio a lo que dice Carmen, los arbolitos, le vamos quitando espacio a la captación de agua pluvial de la tierra, le vamos quitando agua a la tierra, le vamos quitando todos estos minerales al interior del planeta, en el corazón del planeta, que lo que hacen es mantener el planeta mismo en equilibrio, que es un ente vivo. En fin, con esto nos podríamos pasar. Efectivamente. Pero bueno, el hashtag que decía el tercero de hoy, que decía que ha dado muchísimo de qué hablar, es The New York Times. Carlos, qué escandalazo, ¿verdad? Vas. Qué escandalazo, Blanquita. Y cómo no, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy se levantó, llegó a la mañanera, este 22 de febrero, quiero decir con hoy, para quienes nos acompañan en vivo. Pues el presidente López Obrador le mató la nota, fue lo que empezaron a decir en primera instancia al The New York Times. ¿Qué fue lo que ocurrió? The New York Times estaba realizando un reportaje sobre presuntamente el hecho de que personas muy cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, antes de que fuera presidente, para la campaña de 2018, decían, habrían recibido dinero del narcotráfico. ¿Les suena conocido? No están escuchando el programa de hace 8 o 10 días, ¿no? Es más o menos la misma narrativa. En aquella ocasión se hablaba de las elecciones de 2006, ahora se estaba hablando de las elecciones de 2018 y por tanto cobraba mayor relevancia el asunto y mucha más importancia para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que recuerden que a él este tipo de cosas le afectan bastante, porque como hablan de él, como se refieren a su honorabilidad, a su nombre, que él tiene en muy alta estima, pues no lo iba a dejar pasar y por lo tanto los periodistas de The New York Times le avisaron a Jesús Ramírez Cuevas, le hicieron llegar una carta, un documento, en el cual explicaban el asunto en el que estaban trabajando, le enviaban algunas preguntas para que las respondiera el presidente Andrés Manuel López Obrador si quería hacerlo, o finalmente algunos comentarios sobre el hecho que se iba a publicar próximamente. Lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, pues fue revelar por completo el documento que le hicieron llegar a Jesús Ramírez Cuevas y darle respuesta directamente desde la mañanera. Y termina el presidente diciéndole a eso de si tiene algunos otros comentarios, pues sí, que son unos calumniadores internacionales de fama mundial, les dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lamentable todavía más el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la presentación de esta carta, la publicó completita y se pudo observar el teléfono de la reportera encargada del reportaje. Un hecho que ha sido también muy criticado, sobre todo por el propio The New York Times, que le envió un mensaje en X diciéndole pues que le parecía de muy mal tino el hecho que el presidente hubiera publicado esa carta y el teléfono de la reportera, sobre todo cuando estamos hablando de un país en donde pues la libertad de expresión está en riesgo y en donde se considera que México pues es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Por ahí va el asunto más o menos, Blanquita. Todavía le falta algo a la historia. Sí, efectivamente. Se oye por ahí un eco. Estoy oyendo dobles los ladridos de doña Varania. Sin embargo, cuando uno se pone a leer, porque se puede leer el contenido de este reportaje, de este reporte que hacen esta joven periodista, que si no me equivoco es la directora de la editorial en México del New York Times, y otro reportero, y luego al final le da la colaboración de otro reportero. Se me cerró la página y ya no lo pude abrir. Pero bueno, sí lo que ve es lo que en un hashtag por acá dice Juan Becerra Costa, que mucha de la información, en primer lugar, nunca aluden al presidente directamente, ni siquiera vi que mencionaran a sus hijos, solo dicen, y no mencionan nombres, personas cercanas a él.
pero sí llegan hasta 2018, antes de que ganara la elección por la que hoy es presidente, y también llegan al día previo o al mismo día a una reunión que se dio con el Mayo Zambada, si no me equivoco, de uno de sus colaboradores cercanos, casi al mismo tiempo que se dio aquello tan cuestionado del presidente López Obrador de que saludó a la mamá del Chapo Guzmán. Bueno, pero no lo implican a él en nada, solamente habla de que sus colaboradores podrían estar implicados. Esa es una, que las investigaciones fueron hacia allá y que sin embargo la DEA las descartó porque no eran imprecisas o eran no totalmente confiables o informantes que eran difíciles con datos o relatos que eran difíciles de corroborar. Eso es lo que dice el reportaje y que finalmente la DEA lo desechó. La parte que me parece que puede ser más delicada desde el punto de vista del presidente es que dice que establecer estas partes, son varias partes, donde dice que establecer un caso o configurar un caso concreto en contra del presidente López Obrador resulta muy difícil por la relación y la cercanía que existe entre México y Estados Unidos. Pone como referencia el caso de José Luis Estrella Cienfuegos, que ante el enojo pues del gobierno mexicano lo tuvieron que desestimar en Estados Unidos, y también dice que saben cómo puede reaccionar el presidente López Obrador y que el gobierno de Estados Unidos ha sido cuidadoso. Pero en estas últimas cosas, en esto último, no consignan un hecho en concreto, ¿no? Son, digamos, que los puntos de vista de los periodistas manifestados acá o lo que saben que sucede en el gobierno de los Estados Unidos. No hay de ninguna manera ningún señalamiento directo de que sea el presidente López Obrador, ni quien incentive, ni quien cometa estos actos. A mí donde me parece que sí se equivoca, y mucho el presidente López Obrador, es en lo último que tú citabas, Carlos, de exhibir el nombre completo, la fotografía y el número de celular de la periodista. Esto la pone en riesgo en el país que es el más peligroso para ejercer el periodismo, por Dios. Ella está aquí en México. Hola, no te escuchamos. Le bajé, como decías que se escuchaba un eco, pensé que a lo mejor podía provenir de acá y por eso silencié el micro, pero creo que tienes toda la razón, Blanquita. En efecto, ya veremos qué es lo que pasa. Por lo pronto, eso es lo que le han criticado la mayoría al presidente López Obrador, el que se haya dado a conocer esa información sensible que de alguna o de otra manera pone en una situación vulnerable, es lo que dicen, pues a la reportera y a su familia. El hecho, en pocas palabras, allí queda. Lo que también subyace es, platicaba yo hace un par de horas con el periodista Óscar Valderas, y él me decía que le parecía preocupante el asunto porque pues parece que es evidente que la DEA está incitando o motivando este tipo de investigaciones, y aquí la pregunta pues justamente es, ¿para qué? De verdad solamente puede uno pensar, eso ya es propio, de verdad puede uno pensar que el asunto se limita al hecho de que habrá elecciones en este año. Me parece demasiado aventurado pensar que por ese tipo de circunstancias estén saliendo dichas publicaciones. Lo peor de todo es que hay quienes dicen, pues es muy probable que vengan más. Lo malo es que si todas esas vienen con la misma poca solvencia periodística que las 2 o 3 de las que ya hemos hablado, pues no creo que le convengan a nadie, ¿o sí? Pues no, porque entonces ahí, bueno, hay varias cosas. Ahí se empieza a especular si estas notas efectivamente son pacadas, ¿no? Cosa que puede ser. Sí. O que, como dice Carmen Castro por acá, cuando el río suena es porque agua lleva. Es que pueden ser ambas vertientes, pueden ser ambas cosas. Por un lado, que hay un grupo que efectivamente les está pagando estos medios, que logra corromperlos para que publiquen este tipo de cosas, o por el otro lado, que efectivamente hay algo. Si es lo primero, estaría muy lamentable, sobre todo porque estamos hablando de medios de alto prestigio que son de carácter internacional, ni siquiera nacionales, de impacto internacional, ¿no?
pues como el New York de Times. New York Times. Entre otros de los que publicaron la vez pasada, el Deutsche Welle, ¿no? ¿O quién era? Sí, no, sí, sí fue Deutsche Welle con Anabel Hernández, y fue ProPublica también con Tim Golden, que el periodista 2 veces ganador del Pulitzer, y también fue un medio que se llama Inside Crime. O sea, entonces, ¿de qué nivel estamos hablando? Y a quiénes, de qué nivel están, pues, se podría estar acusando de corrupción y de todo lo que dijo el presidente. Y del otro lado, si efectivamente, como dicen muchos, cuando el río suena es porque hay agua lleves, porque hay algo, es porque probablemente están investigando, pero yo lo que tengo muy claro es que en este momento, mientras el presidente esté en el poder, no van a destapar absolutamente nada. Estados Unidos puede detener esa investigación o puede detener los resultados de la investigación, las pruebas, los testigos, todo, hasta el momento que a él le sea de utilidad destaparlo, ya con pelos y señales. Mientras no les sea de utilidad práctica, y no es el momento, porque hay elecciones allá y hay elecciones acá, y allá los hispanos, hay muchos hispanos que le quieren a López Obrador y no se los quieren echar en contra, ¿no? Por lo pronto el presidente Biden, ¿no? Y su partido. No querrán echárselos en contra, porque eso harían. Entonces, no es el momento. Y tampoco mientras el presidente esté en el poder y tenga el dominio de la información, que además tiene una influencia no solo a nivel nacional, sino que eventualmente con ese tipo de declaraciones también tiene impacto pues en otros países, ¿no? Como ya se ha visto cuando se refiere a España o al propio Estados Unidos, o en su momento a Panamá o a otros países. Entonces, llegará el momento. Si eso suena, ni usted, ni yo, ni nadie, ni Carlos, nos vamos a enterar si es verdad o no, porque si es verdad, lo sabremos probablemente en unos años, y quién sabe si lo veremos, ¿no? Exacto. Otra cosa que dice, eso sí, la nota que publica el New York Times este jueves es, porque la publicaron en la tarde, no obstante lo que dijo el presidente en la mañana, es que hay personas dentro de la DEA que de motu propio van a seguir investigando, aunque el gobierno de los Estados Unidos no se los pida. Ahí lo dejo, nada, me sonó raro, pero me queda claro también que la DEA de repente hace lo que se le da la gana. Y que también actúa, tal vez con eso podríamos cerrar, también actúa con intereses políticos, claro. Tal vez. Claro, ¿no? Claro. Pues ese fue nuestro tercer y último hashtag en tendencia de hoy, de New York Times. Si es que estos asuntos resultan muy interesantes. Vámonos a las también muy interesantes efemérides. Vámonos a ellas de inmediato. Primer efeméride correspondiente al 22 de febrero del año 1632. Galileo Galilei publica en Florencia, Italia, el ensayo Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, de Galileo Galilei. El libro en el que debate precisamente sobre el movimiento del universo en torno al Sol. Y luego, el 22 de febrero de 1857, en Múnich, Alemania, se inventa esa salchicha que están viendo ustedes ahí, que para mí tiene un nombre impronunciable, pero debe ser algo así como Weibwurst o algo así, ¿no? Pero son muy populares las salchichas en Alemania, en República Checa y en algunos otros países de la zona. Y bueno, pues estas son estas salchichas blancas ahí con un pretzel. No sé por qué las sirven con pretzels. Y me preguntaba cuando estaba viendo esto, Carlos, si a ti te gustaba la comida alemana. Pues mira, Blanquita, no conozco, déjame decirte que no conozco mucho de comida alemana, pero sí que me gusta, vaya que sí. Tuve la oportunidad de viajar y de comer por allá,
Y sí, la verdad es que todas las salchichas que probé, todos los panes, toda la carne, como yo soy bastante carnívoro y mucho de la dieta alemana incluye en efecto carne, la verdad es que sí me gustó bastante. Sí, es que a mí me gusta y yo no he ido a Alemania, pero la he probado acá en un restaurante ahí por Avenida Chapultepec. Sí, hay varios por ahí. Chiquitito el restaurante, y me gusta la comida, lo que probé, sí me gustó ya, de hecho se me antojó. Sí, es muy buena, ¿cómo no? Siguiente efeméride, 22 de febrero del año 1900. En el año 1900, Estados Unidos tomó el archipiélago de Hawái, 22 de febrero de 1900. Y luego, el 22 de febrero de 1940, es entronizado el nuevo Dalai Lama Tenzin Gyatso a los 5 años de edad, que todavía es el del Dalai Lama, que ha estado fuera del Tíbet por la persecución de la República Popular China. Fue entronizado a esa edad, que fue cuando falleció, es la edad que él tenía cuando falleció su predecesor. Lo que hacen los budas, los budas tibetanos, es ir a las diferentes aldeas a buscar, y con señales, con rituales que hacen, se supone que reciben una señal de quién es el sucesor, porque ya está determinado, creen en la reencarnación, quién es el sucesor de el Dalai Lama que ha fallecido, y por eso allí no hay como que lazos familiares, ni por lo menos hasta ahora, y de donde se sepa, no hay nepotismo y esas cosas, porque se va un grupo, una comisión a buscar en las aldeas más pobres y demás a todos, y ahí donde reciben la señal, pues aquí es. ¿Cuál es el niño? No, pues es. ¿Y qué edad tiene? Pues la que tenga. Así lo hacen. Impresionante, ¿verdad? Mucho. Bueno, pues ahí está. Desde entonces, Tenzin Gyatso, un gran líder del siglo XX, ha sido el Dalai Lama. 22 de febrero, pero del año 1997. Eso ya está muy cerca, y con toda seguridad muchos de nuestros amigos del equipazo se acordarán del momento. Pues en ese 22 de febrero de 1997 se anunciaba la clonación con éxito de la oveja Dolly, primer animal mamífero en ser clonado a partir de una célula adulta. 22 de febrero de 1997, y ahí la tienen, a Dolly. Vamos al 23 de febrero. En 1765, Henry Cavendish, físico y químico inglés, descubrió el hidrógeno, al que llamó aire inflamable, y descubre que es el más ligero de los gases. 23 de febrero, ya en el Como en Vivo, pero de 1920, se produjo la primera transmisión de radio en Inglaterra. Primera transmisión por radio en Inglaterra. Un concierto emitido desde Chelmsford en 1920. Llegamos hasta el 2011, donde el 23 de febrero en Libia se producen levantamientos masivos de las ciudades contra el gobierno de Gaddafi, Muammar Gaddafi, y pues lo tumbarían, terminarían acabando con el gobierno de Muammar Gaddafi. Me acuerdo de un evento pues muy cubierto alrededor del mundo, y que formó parte, Carlos, tú me corregirás si es que estoy equivocada, de la primavera árabe. Hubo conflictos en toda esa zona, en Egipto, allí en Libia y en algunos otros países que no recuerdo en ese momento, pero fueron algo así como 4 países, que en la primavera árabe sus gobiernos, ¡pum!, cayeron. Las protestas árabes de 2010 a 2012, conocidas como Primavera Árabe, según Wikipedia, correspondieron a una serie de manifestaciones populares, levantamientos y rebeliones armadas
que se extendieron por gran parte del mundo árabe a principios de la década de 2010, en clamor de, según los manifestantes, la democracia y los derechos sociales, organizada por la población árabe. Algo que recuerdo del asunto es que ya en ese entonces, entiendo, jugó un papel muy importante el Internet, ¿no? Sí, las redes sociales fueron, ahí se armó todo el movimiento. Allí fue donde se gestó todo el asunto y gracias a ello fue posible ver el derrocamiento de Muammar Gaddafi. Entre otros líderes de la zona. Ese fue el emblemático y el primer. Bueno, pues hasta aquí las efemérides, creo. Sí, hasta aquí las efemérides. Dice por acá, Caosfera. Berta dice, sí recuerdo esa donación. ¿Qué pasó con la oveja Dolly? Bueno, pues murió y ahora pues nada más exhiben imágenes de ella, como la que vimos en algunos museos. Dice también Carmen que no se le antojan esas salchichas que se ven raras. Por acá dice, curiosidades, guácala, se ve muy fea esa salchicha, y Caosfera retoma la palabra guácala, el beso que le pide el Dalai Lama a un niño. Sí, creo que fue un gran error por parte del Dalai Lama, sí, también Berta Margarita Garduño opina lo mismo. Saludos, Berta. Y pues sí, me parece que fue un error. Luego tuvieron que deshacerse en disculpas y explicar, dar no sé cuántas explicaciones, pero sí fue pues no estuvo bien. Uno tiene que, no estuvo bien por ningún lado que se le vea. En fin, pues a lo que sigue, ¿no? Ya está ahí nuestro amigo, vámonos. Es el profesor Arturo Lechuga Lozano, pero es el mariachi ninja para los cuates. Bienvenido, mariachi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Blanquita, Carlitos, Carmen Castro, Caosfera, la producción y la gente que nos acompaña. Pues bueno, a esto que ha estado bien intenso y eso que todavía no es 1 de marzo, vamos a ver cómo se va a poner el 1 de marzo, pero pues con el presidente siempre hay tema y esto lo quiero platicar porque con lo que sucedió del New York Times, pues han quedado 2 temas alejados del reflector. Uno fue el cambio de medida cautelar para Emilio Lozoya. Eso nos pone pues en una situación de crítica acerca de la actuación de la FGR, porque también mencionábamos, esto también da juego para el tema de que es el Poder Judicial el que está realizando acciones para favorecer a ciertos personajes, es necesario el plan C, pero se deja de lado la actuación de la FGR, que en un primer momento, cuando Emilio Lozoya es trasladado a México, extraditado desde España, pues jamás pisó la prisión porque tenía un acuerdo con la misma FGR de que él iba a dar información respecto a sus superiores jerárquicos. Debemos pensar en Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, pero jamás ocurrió nada. El señor estaba se decía prisión domiciliaria y ahí salió un escándalo con un patito laqueado, cambiaron la medida cautelar y lo metieron a prisión, pero ahora pues ya está libre, digamos, en esta prisión preventiva, pero desde su casa, tranquilamente desde su casa. Y Blanquita me recordó esta sugerencia que es muy acertada del tema de Rosario Robles, que por cierto ya se van a cumplir en agosto 2 años de que Rosario Robles también recibió este cambio de medida cautelar, y tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿qué está ocurriendo? Porque las palabras del presidente que se dio con anterioridad a esto del New York Times, refiriéndose a que se comunicaba con Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que era presidente de la Suprema Corte de Justicia, para darle ciertas sugerencias, vamos a ponerlo así, porque no lo toman como que le daba indicaciones, de ciertos casos en particular. Y es extraño el tema, porque miren, voy a retomar un poco de que decía el presidente: los jueces ordenan que se libere a un delincuente en horas, no en 72, en 24 horas y en un sábado, y tenemos que andar pendientes para ver si no tiene otras órdenes de aprehensión, y en algunos casos sí y ya no salen, pero cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, bueno, Arturo Saldívar, se hablaba con él y él, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general de la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía cuidado con esto. Bueno, posteriormente Arturo Saldívar, en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, pues dice que él no se comunicó con ningún juez para darle indicación respecto a esto,
Pero bueno, tenemos que preguntarnos esta situación porque en cambio hay otras personas que durante años han pedido cambio de medida cautelar y este es el caso de Israel Vallarta. El caso de Israel Vallarta pues es emblemático porque van a ser 18 años en el cual pues ni siquiera ha recibido sentencia. Con las nuevas definiciones que determinó la Suprema Corte de Justicia, una persona que en 2 años no haya recibido sentencia puede pedir revisión y en dado caso cambio de medida cautelar. Pero lo que nos tenemos que poner a pensar, y además con lo que me sugirió Blanquita, que encaja muy bien con el tema de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, está el tema de Rosario Robles, porque quien se mencionó en varias notas que estaba yo revisando al respecto, es que Rosario Robles le agradece a Arturo Saldívar Lelo de la Rea por su intervención para precisamente hacer el cambio de medida cautelar que ahora la tiene en su casa y escribiendo columnas y bueno, se acabó el tema de la estafa maestra y ya parece que nadie se va a fijar en esa situación, a menos que tal vez políticamente vaya a ser usado y gracias a la producción. Fíjate nada más, aquí está la nota, ya se van a cumplir 2 años y parece que esto con el tiempo va quedando fuera del radar de la gente. Rosario Robles sale libre, agradece cobijo del ministro Arturo Saldívar. Hay que ver en esto que había la petición de 663 mujeres en el penal donde se encontraba Rosario Robles, de que había situaciones pues inhumanas, de maltrato, de cosas que afectaban la integridad de estas mujeres, pero solamente 2 fueron liberadas y entre ellas, pues entre esas 2, Rosario Robles, 660 y mujeres se quedaron sin ninguna protección. Y entonces cuando nos preguntamos, bueno, por una parte, ¿qué tanto intervenía el presidente? Porque también, y no quiero involucrar a las compañeras y compañeros de otros colectivos, yo lo que voy a mencionar es que en algún momento en la mañanera, cuando se le preguntó al presidente el tema de la activista Kenia Inés Hernández Montalbán, se expresó de que había personas que tomaban las casetas y que pedían dinero y que ya eso ya se estaba revisando y bueno, cuando vemos esta situación donde el presidente menciona que se comunicaba con Arturo Saldívar, pues debemos preguntarnos si realmente hay una independencia del Poder Judicial cuando hay estas cercanías entre un presidente y un presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque además hay que decir, si se presentan estas situaciones de peticiones de cambio de medida cautelar de personas que tienen 9 años en prisión, como es el caso de los presos del Oxochitlán el Oxochitlán de Flores Magón allá en Oaxaca, y no se les hace caso. Está el caso de Kenia Inés Hernández Montalbán, que por cierto, bueno, ya recibió 2 sentencias que juntas suman 21 años y que se ha pedido hasta por la ONU Derechos Humanos aquí en México que se revise esa situación de colectivos y de organizaciones de derechos humanos aquí en este país, de que se revise esa situación. Pero cuando alguien interviene en el Poder Judicial le dice aguas ahí porque hay una persona que está realizando delitos de alto impacto y no debe ser liberada. Bueno, y se tiene la certeza de que esa persona es culpable, porque esa es la otra situación. Para algunos hay beneficio, ahí está el caso de Emilio Lozoya y ahí está el caso de Rosario Robles, pero en el caso de las personas que no pueden pagar por la justicia, que no tienen esa representatividad de un poder político como es el de Emilio Lozoya a través de su papá, que sigue teniendo muchas relaciones políticas, pues la gente está en indefensión y no podrá combatir pues una injusticia. En el caso de Israel Vallarta, pues fue sacado incluso en una mañanera de que había fabricación de culpables y que Carlos Loret y que bla, 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 bla. Israel sigue en la cárcel. Y en algún momento la propia Olga Sánchez Cordero, cuando todavía era secretaria de Gobernación, mencionó que había otras investigaciones en contra de Israel Vallarta. Bueno, ¿de qué se trata, no? Sigue habiendo un retraso en el tema de impartición de justicia, pero hay beneficiarios que tienen que ver pues, con todo el poder político en este país. Hablamos de Emilio Lozoya y hablamos de Rosario Robles. Y el presidente da una declaración que ahorita, bueno, con el tema del New York Times, pues va a quedar prácticamente en el olvido la próxima semana ya tal vez ya ni se va a acordar nadie. Pero el asunto es que entonces tenemos una intervención por parte de un poder sobre otro poder, porque hay una persona cercana al presidente que además estará trabajando y esperemos que, bueno, que lo que dice Arturo Saldívar Lelo de la Rea sea cierto, que él no habló con ningún juez, que él no intervino para que hubiera alguna situación irregular, lo dice en una entrevista, porque Arturo Saldívar Lelo de la Rea estará, al parecer, trabajando en las reformas que vaya a haber para el Poder Judicial,
ha estado en esto de diálogos por la transformación, se ha reunido con compañeras y compañeros de varios colectivos. Entonces tenemos la confianza y esperemos que así sea, que Arturo Lelo de la Rea esté diciendo la verdad y que no haya habido esta situación que el presidente planteó en la mañanera, porque pues entonces tendríamos un escollo en el tema de que realmente se busque un cambio en el Poder Judicial, Blanquita y Carlitos, y quisiera concluir con eso. El presidente da unas declaraciones de pronto, y de pronto Arturo Saldívar Lelo de la Rea, después en una entrevista, dice que no, que eso no ocurrió, pero nos quedan serias dudas porque hay gente que ha sido beneficiada, pero gente que tiene mucho poder, y otras personas que no lo tienen, pues siguen en prisión después de 18 años o 9 años, o los años que ustedes consideren, pero que ya deberían tener revisión y cambio de medida cautelar al no recibir sentencia, y en los casos de las personas acusadas de delitos de alto impacto, pues que se revise, pero pues eso nos causa un cierto conflicto en esta revisión de los temas, Blanquita y Carlos. Está en silencio tu micrófono, Blanquita. Ya. Se supone que el Poder Judicial debe tener cierta autonomía y es una de las cosas que reprochaba de Norma Piña, por ejemplo, el presidente López Obrador. Arturo Saldívar justifica los dichos del presidente López Obrador diciendo que ya ven cómo habla y él no sabe de leyes, ¿no? Pero ya ven cómo hablan, ya ven cómo habla, no habla bien de lo que, o sea, no es una buena manera de, o sea, es menospreciar los dichos, en todo caso, del presidente López Obrador, así es que tampoco es muy afortunada la frase, me parece. En cuanto a lo otro, de que pues hay personas que sin ser demostradamente culpables permanecen largo tiempo detrás de las rejas, como está visto con el caso de Israel Vallarta, pues es algo que desafortunadamente ha venido sucediendo desde hace muchísimo tiempo, mucho tiempo. Es decir, eso que estamos viendo tan claramente hoy ha venido sucediendo probablemente desde que tenemos los 3 poderes de la Unión. Sí, lamentable, mi estimado Arturo, y me parece además la reflexión que haces es excelente y es además una muestra, entiendo que no lo quieras decir así, pero es que es una muestra palpable, en efecto, pues de que la justicia es selectiva, aunque nos digan que no, pues eso que estás diciendo nos deja ver que en efecto, ¿cómo puede ser posible que a Emilio Lozoya sí le cambian la medida cautelar? Y por ponerte otro ejemplo, que ni siquiera va a ser de una persona que uno quisiera que le cambiaran o no la medida cautelar, pero ahí está Jesús Murillo Caram, enfermo, con cuestiones de edad, y no le cambian a él tampoco la medida cautelar. ¿Por qué razón? No me vas a decir que no es por cuestiones meramente políticas, porque ahorita el asunto Ayotzinapa evidentemente pues no soportaría que se supiera, pues liberan a Murillo Caram. Y eso es lo más triste, darse cuenta de que por más que se diga que la fiscalía es autónoma e independiente, y por más que se diga que el poder judicial está podrido y está en contra nuestro, al final de cuentas todo resulta como lo hemos a veces nosotros simplificado en este espacio, el evangelio de los políticos, tapaos los unos a los otros. Eso es lo único que a ellos les interesa, me parece. Yo tengo una pregunta para ustedes dos y para nuestros amigos del auditorio. ¿En qué medida podríamos pensar que todo este escándalo de las declaraciones del presidente López Obrador en torno a Saldívar y su gestión no es sino un distractor de lo importante? Pues, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no? Arturo, pues, ¿tú qué dices? Pues es que además hemos mencionado y hemos platicado varias veces, ¿no? O sea, se está buscando que haya un cambio a través de un plan C que, bueno, pues va a abordar el tema del Poder Judicial, y lo que están tratando de llevar siempre es que está tan podrido que se deben de hacer cambios sí o sí, nada más que la parte que están abordando es correspondiente a los tiempos electorales, como lo menciona Carlitos, no realmente a que haya un cambio que favorezca que se castigue a los que delinquen y que se libera a quienes han sido víctimas de fabricación de culpables. Entonces, en los tiempos electorales lamentablemente afectan esto, y ahorita está lo del plan C. Sí, el presidente sale a decir esto, pero señalando, como mencionabas, Blanquita, a Norma Piña, diciendo es que ella ahora le da libertad a personajes extraños y tal.
Entonces ahí apuntala esta parte de es Norma Piña, está haciendo cosas que son indebidas. Cuando estaba Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, era otra situación, nada más que el presidente ahí se hizo trampa y la supo revirar muy bien con lo del New York Times. Pero el asunto esto obedece a tiempos electorales, Blanquita y Carlitos, no sé si estén de acuerdo en esa parte, pero pues, hay una cuestión de agenda electoral. Pues sí. Sí, el problema es que al hacer este tipo de cosas se olvidan precisamente de las personas, o sea, lo que menos les importa, por lo que se ve, son las personas que siguen en la cárcel, no obstante ser inocentes. Y es más, cerraría con algo adicional. Un señor que nunca han detenido y que jamás le han hecho absolutamente nada, a pesar de que vuelven a reactivar que supuestas investigaciones u órdenes de aprehensión, es el exgobernador de Tamaulipas. Cada vez que va a haber un tema de cuestión electoral en la intermedia, al señor se le desaforó, no procedió por el Congreso de Tamaulipas, que no había mayoría de Morena, y ahorita vuelve a salir y dice, bueno, pues, ¿y si lo van a detener o solamente es cuestión electoral? Pues parece que todo es enfocado a la cuestión electoral. Y concluyo con eso, Blanquita y Carlitos, y estaremos pendientes porque si no se sigue visibilizando esta situación del tema de las personas que se encuentran en prisión de manera injusta o quienes no reciben estos beneficios de cambio de medida cautelar, como es el caso de Israel Vallarta y otras personas que se busca revisión, como el caso de Kenny Inés Hernández Montalbán, que por cierto ya la regresaron a un penal en el Estado de México, si no seguimos visibilizando eso, al rato se va a olvidar. Sí. Porque va a haber otros temas electorales y al rato vamos a estar 6 años en campaña con esto que viene de las intermedias y la revocación de mandato y las reelecciones de diputados y senadores, y esto va a ser campaña eterna, y entonces los temas sensibles e importantes pasan a segundo plano, a menos que haya un interés político para que sean visibilizados y beneficie a algún grupo que esté en disputa. Bueno, claro. Blanquita y Carlitos, pues muchísimas gracias y nos estaremos viendo la próxima semana. El equipazo somos todos y sigamos apoyando la iniciativa informativa de Blanquita y de Carlitos. Por favor, compañeros. Gracias. Un abrazote. Hay unos likes, por favor. Eso, likes, que vengan los likes. Gracias, querido Mariachi. El profesor Arturo Lechuga Lozano, mejor conocido como el Mariachi Ninja. ¿Quién el equipazo? Muchas gracias. Estoy viendo los likes, son bien poquitos proporcionalmente con los que nos están viendo. Oigan, no sean mala onda. Bueno, si van a poner dislike, mejor no pongan nada. Está bien, entonces así déjenlo, no pasa. Déjenlo. Pues sí, ¿no? Hombre. No importa, no pasa absolutamente nada. Bueno, esto no está para reírse. Esto que vamos a narrar enseguida es de verdad muy lamentable y más que lamentable es muy, muy, muy preocupante. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos hablado de que los sacerdotes habían tenido algunos sacerdotes en Guerrero que está desbordada la violencia, particularmente en algunos lugares como Chilpancingo, que ha tenido oleadas de violencia, Taxco, Ixtapa, en fin, Acapulco no se diga, bueno, que lo mencionábamos y que algunos sacerdotes se organizaron para tener un acercamiento y pedirles pues a los grupos delincuenciales pues por favor que le bajaran, literal, o sea que llegaran a algo para que la gente no siguiera sufriendo, ¿no? Que los niños no iban a la escuela, la gente no iba a misa, etcétera, ¿no? Bueno. Hubo reproches, el presidente reconoció, dijo que cualquier esfuerzo era bueno y tal. Bueno, hoy la iglesia, no el gobierno de Guerrero, no el gobierno federal, dan a conocer que se lograron, la familia michoacana y los tlacos, estos dos grupos muy violentos en Guerrero, que lograron un acuerdo. La intervención de los sacerdotes, por cierto, había sido reprochada y muy criticada duramente por el papá de la gobernadora, a la sazón, senador de la República por el estado en el que nació, Félix Salgado Macedonio. Sin embargo, son los sacerdotes los que lo dicen. Ahora, ¿es eso lo que queremos? Esa es otra pregunta, mi querido Carlos. Ok, llegaron a un acuerdo. Está bien, ya va a haber paz para la gente. Pero lo que está sucediendo es que se están aceptando las divisiones del ejercicio de acciones delincuenciales de los unos y los otros. Yo no invado tus acciones delincuenciales, tus tareas, y tú no invades las mías. Y otra vez, la que sigue sufriendo es la gente. Porque claro, aquellos son dueños, es como un cogobierno, no sé ni cómo mencionarlo, pero de verdad es lamentable porque es la aceptación tácita de que ellos pueden hacer pues lo que están haciendo,
pero sin violencia. Es Sin que ahí embargo, sí. No decías que ahí quizás lo más preocupante, Blanquita, es que el hecho de que ellos acuerden una tregua, sí. el hecho de que ellos pacten, el sacerdote José Filiberto Velázquez, que es el director del Centro de Defensa de los Derechos de las Víctimas de la Violencia, Minerva Bello, fue quien aseguró que la familia michoacana y los tlacos pactaron una tregua en Guerrero. Indicó que la tregua será en todos los territorios donde las dos organizaciones criminales mantienen disputa, pero esa tregua es entre ellos, es para ellos, es para que no se estén matando, supongo yo, los miembros de uno a los miembros del otro. Pero esa tregua en ningún momento habla de que van a dejar de secuestrar, en ningún momento habla de que van a dejar de cobrar derecho de piso, en ningún momento habla de que van a dejar de hacer pues a lo que se dedican, que son actividades criminales. Si bien la violencia que se estaba presentando, se decía, era porque entre ellos dos estaban acabando por disputarse los terrenos, y entre esas refriegas como daños colaterales se llevaban a la población civil, pues ahora quizás la ganancia es que ya no va a haber población civil muerta en este tipo de enfrentamientos, pero no quiere decir que no vaya a haber población civil muerta por otro tipo de razones que son las propias de los negocios de estos delincuentes. Y es en donde uno vuelve al punto, pues eso es lo que se quiere, una paz narca, como se dice, una paz pactada entre los criminales para que puedan seguir delinquiendo sin que se hagan daño entre ellos. Es como carta blanca para Ajá, que... O lo que se buscaría es que las autoridades pues llegaran a pues acabar con la violencia mediante la cooptación de los grupos criminales, pero desafortunadamente ya nos hemos dado cuenta que eso no ha ocurrido en este sexenio. El problema en esto es que sucede lo que decía en el cuento más corto del mundo, no sé si lo sigue haciendo, de Monterroso. Sí. Si no se combate al crimen organizado, cuando despertemos el dinosaurio va a seguir ahí, ¿no? Sí, hombre. Increíble. Por cierto, la violencia, no obstante, este pacto continuó, los enfrentamientos continuaron, ahora en otro tenor, porque policías de la Guardia Nacional se enfrentaron con estudiantes y se llevaron detenidos a 22 de ellos a la Fiscalía Regional del Puerto. Ya me imagino el enojo, la angustia y todo lo demás en la zona por el presidente en ese estado de los 23 jóvenes desaparecidos y las posibles implicaciones de miembros de la Sedena. Pero bueno, el conflicto derivó después de que varios alumnos, 60 de la Escuela Superior de Educación Física, llegaron a la terminal de autobuses, allá en la de autobuses Estrella de Oro, que es una de las más populares que llegan allá a Acapulco. Los jóvenes pretendían llevarse del estacionamiento un autobús para participar en un bloqueo del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero, pero entonces llegaron los guardias nacionales para impedir esto y se originó el enfrentamiento que incluyó golpes, empujones, gritos y reclamos, con el saldo de 22 detenidos jóvenes. En redes sociales se dio a conocer que continúan las agresiones y la violencia en contra de transportistas en las carreteras de la República Mexicana. Se publicó que secuestraron a otro transportista en la México-Querétaro la mañana de este miércoles en el kilómetro 64 entre Huehuetoca, Estado de México, y Tepeji del Río Hidalgo. Las autoridades recuperaron el tráiler, pero el chofer está desaparecido. Y dentro de los videos que se volvieron virales por el hecho, se observa a un sujeto que va sacando medio cuerpo de la camioneta en la que se dirige. Es un presunto delincuente porque va embosado con un paliacate cubriéndose la boca y la nariz, pero le está apuntando con un arma de fuego a un automovilista que es el que está grabando justo toda la escena, porque ya sabe, los delincuentes operan a cualquier hora del día sin el menor recato. Bueno, ha estado corriendo desde el miércoles ya tarde una información respecto a que había 2 carpetas de investigación en torno a la directora de la CONADE o la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, por el desvío de recursos de más de casi 300 millones de pesos.
Tardaron en reaccionar, pero finalmente este jueves publicaron un comunicado que viene de la CONADE negando que que existan estas investigaciones abiertas en la Fiscalía General de la República. Los medios adjudicaban a la Auditoría Superior de la Federación esta información que se había dado en días pasados, pero lo que sucede es que la Auditoría Superior hace, pues eso, auditorías a todas las instituciones o entidades de la República, y cuando hay inconsistencias, esto ya lo hemos dicho muchas veces, Sí. bueno, pues lo reportan y les dicen, oigan, me faltan aquí facturas, tienen que reportar estos gastos, justificar estos otros, no me cuadran las cifras, y les dan cierto tiempo para que las instituciones, en este caso no, con la CONADE, cuadren las cifras. Fue la CONADE la que sacó el desmentido, pero creo que también la Fiscalía General de la República debió haber hecho lo propio, sacado el comunicado. Quién sabe si lo vayan a hacer en las próximas horas, pero por lo pronto, hasta este momento fue solamente la CONADE la que lo ha hecho, como si le hiciera falta más desprestigio y más cosas a Ana Gabriela Guevara, cuya gestión ha estado muy frecuentemente en entredichos. Es correcto. Como ha estado en entredicho también el asunto del Tren Maya, por lo menos para la oposición, y seguirá en entredicho porque el gobierno reservó la información del costo total del Tren Maya por 5 años, alegando que su difusión pondría en riesgo la seguridad nacional. Y otra rápida, faltan 100 días para la jornada para el proceso electoral 2023-2024 y el INE manda un comunicado explicando que todo marcha bien y hace un llamado Guadalupe Tadei, la consejera presidente, a toda la estructura del INE a seguir trabajando con intensidad. Dice que todo marcha bien, yo no sé si desde el otro lado de los partidos lo ven igual, porque se ven muchas cosas. Miren, vamos a hacer un recorrido rápido de lo que ha sucedido en torno a este asunto en los últimos días. Se publicó la lista definitiva de pluris de Morena. Adán Augusto, que fue ex líder, ex candidato o ex precandidato aspirante a la presidencia de la República junto con Marcelo Ebrard y con Claudia Sheinbaum, está en esa lista en el lugar número 1. Marcelo Ebrard aparece en el lugar número 7 y otra de sus seguidoras, Michelle, aparece en el lugar 8, si mi memoria no falla. Pero también aparece Napoleón Gómez Urrutia, él no estaba en el PRI, pero y ahora resulta que, no estaba en Morena, pero ahora resulta que está dentro de Morena. También aparece el señor Corral, Javier Corral, que pues era panista, y es una de las cosas que más le reprochan. Ahí los tienen, y estaba leyendo una nota que uno de los suplentes, nada más que no recuerdo cuál de todos, fue parte o es parte de esta iglesia que dirige el ahora preso. Hamlet Almaguer. ¿Quién? Hamlet Almaguer. De la iglesia. No de la Iglesia de la Luz de la de Nazón Joaquín García. Exactamente, sí. No recuerdo si era. Tiene su sede en Guadalajara. Han acusado a este legislador, a Hamlet Almaguer, de formar parte. Él ha dicho en varias ocasiones que eso es una mentira, pero lo han seguido acusando al diputado Hamlet Almaguer porque él es un diputado joven morenista que viene del estado de Jalisco y él dice que no, pero insisto, lo siguen acusando, ¿no? De pertenecer a esta iglesia de Nazón Joaquín, la iglesia de la luz del mundo, que es como se le conoce. Bueno, y el actual gobernador del estado de Morelos, que ha sido calificado como el peor gobernador del país, pues está también por una plurinominal, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. ¿Ustedes el hijo de Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas también. Sí, bueno, claro. ¿Ustedes creen que lo que buscan es, en el caso, por ejemplo, de Cuauhtémoc Blanco, que también ha sido señalado de varias cosas, que lo que buscan es el beneficio de la sociedad? No, hombre, lo que buscan es el fuero, digo yo, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, como quiera que sea, ahí están, son los mismos nombres, las mismas prácticas que enfrente. Si bien en algún momento estuvimos criticando que reapareció Silvano Aureoles y que allí está también su hija Silvana Beltrones, Silvano, hablaba de Beltrones. Manlio Fabio Beltrones y su hija Silvana Beltrones, y hemos criticado esos asuntos. Bueno, pues ahora vemos que también en Morena tienen lo suyo. A final de cuentas, lo que hemos dicho,
son una élite que se están peleando entre ellos el poder. Y se los el reparten. Poder que siempre han tenido, ahora se lo están peleando porque por primera vez en muchos años lo ganó alguien que lo estaba buscando desesperadamente y finalmente lo consiguió. Pero no, eso no quiere decir que no siga formando parte de la misma élite desde mi muy particular punto de vista. Claro, y que Tan no lo es que por eso son esos mismos grupos, esas mismas familias, escúchense los nombres o los apellidos, alcalde Luján, Batres, etcétera, pues allí Monreal. se van colando, se están metiendo, como en su momento fueron pues los Beltrones o ve tú a saber qué otros, pues ahora le toca el turno a los nuevos. Al final de cuentas son los acomodos de la política como se estila en este país. Sí, bueno. El INE le perdonó, y dicen que todo va muy bien, pero le perdonó Morena la pérdida de 44 candidaturas. ¿Por qué? Porque no presentaron a tiempo sus informes de precampaña. Se supone que se les debería sancionar con la cancelación del registro, pero pues el INE los pasó. Pues ya me imagino, si no le hubieran hecho un escándalo de aquellos, ¿no? Es correcto. Bueno, pues otro asunto muy rápido. Gabriela Sodi renuncia. Gabriela Sodi le envía una carta a Jesús Zambrano del Partido de la Revolución Democrática. Se llama Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda y era candidata propietaria a la Diputación Federal por principio de mayoría relativa del Distrito 2 en la Ciudad de México, pero presentó su renuncia a dicha candidatura, su renuncia en carácter de irrevocable y definitiva. Explicaba por qué razón. Bueno, pues decía: he decidido renunciar por circunstancias de carácter personal, debido a las amenazas, la violencia y los infundios de los que he sido objeto, hechos que me han llevado a tomar la presente decisión. Sin más que agregar, me despido de ustedes, reiterando mi compromiso y gratitud. Adiós, Gaby Sodi, pero bueno, por las amenazas que refirió, solamente es lo que podemos decir, lo que ella misma informó. En la actividad de los candidatos, porque se incluye a Maínez, para la presidencia de la República, que ya están pues afilando sus armas, velando armas, digamos, para arrancarse con todo lo que dan en unos días, en 10 días, el próximo 1 de marzo, que arrancan ya las campañas. Claudia Sheinbaum defendió, por supuesto, al presidente López Obrador respecto a lo del New York Times, dijo que era burda esta campaña de desprestigio, recordó que, nuevamente dijo que se está pagando desde el extranjero. Luego, se anunció que Luis Cházaro se integra al equipo de Xóchitl Gálvez, va a ser su enlace empresarial y asesor de comercio. Xóchitl Gálvez hoy estuvo de manteles largos, se levantó celebrando con su familia, sus hijos y su esposo, su cumpleaños. Y Jorge Álvarez Maínez se registró ante el INE como ya el candidato presidencial por MC, como saben, fue el candidato único después de todo aquel sketch con Samuel García, y bueno, en su primer discurso la emprendió pues en contra del Partido Acción Nacional, del PRI, y bueno, también por ahí le dio su recargoncito a Morena. Muy bien, pues yo creo que para arrancar con la sección que más nos gusta a todos, mi querida Blanquita, vamos a hablarle a Corcorito para celebrar y agradecer, como siempre, como dice nuestra querida Caosfera, la aportación solidaria de nuestro querido amigo el Mariachi Ninja. Así que viene Corcorito para ti, Mariachi. Venga. Muchas gracias. Gracias, querido amigo. Sí se ve. Gracias. Hoy estaba leyendo acá, dice Berta Margarita Garduño, referente a los delincuentes que aparecen en todo lugar y hora. Esta tarde hubo un atentado en Plaza Arce, en el sur de la Ciudad de México. El chofer fallecido se embotelló, Periférico Sur. Pues sí. Ese fue nuestro primer hashtag en tendencia de hoy, Margarita. Tache porque llegó tarde. Ok, muchas gracias, Mariachi. Dice, gracias por su trabajo, equipazo. Gracias por ser parte del equipazo, querido Mariachi. Gracias a todos y gracias por quedarse para esta sección que es la que más nos gusta, las buenas del equipazo. Venga. Como siempre, muchas gracias a nuestro amigo José Antonio Cruz Peinado por el trabajo de todos los días para esta sección.
Primera buena del equipazo para beneficio de la base trabajadora. En el Senado avalaron la ley Silla para proteger a los trabajadores que laboran de pie. Infringir esta normativa va a llevar sanciones que pueden oscilar entre 250 y 2.500 veces el valor de la UMA. Eso significaría alrededor de 270,000 pesos. La ley Silla lo que busca es salvaguardar la salud de los trabajadores, evitándoles largas jornadas de pie. Fue aprobada con el respaldo unánime de 82 votos en la Cámara Alta. Según el dictamen aprobado, los empleadores deben suministrar asientos con respaldo a los trabajadores que desempeñan funciones en áreas de servicios, comercio u otros sectores similares. Esto se realiza con el objetivo de asegurar pausas regulares durante la jornada laboral. Todavía hay que ver qué pasa en la Cámara de Diputados. Esperemos que no haya mayor problema y que lo más pronto posible pues se pueda implementar esta ley que beneficiará a dependientes, a vigilantes, a tenderos, a trabajadores en supermercados, a trabajadores de áreas de mantenimiento, de limpieza, que en ocasiones no tienen ni dónde pues sentarse por algún momento a lo largo de su jornada laboral. Esta es una buena iniciativa, definitivamente. Es una buena del equipazo. Dice curiosidades, las cajeras de las tiendas de autoservicio se la pasan al menos 6 horas de pie. Sí, efectivamente, para este tipo de trabajadoras es esta buena del equipazo. Así que es esta una buena del equipazo, como dice Carmen Castro, con perspectiva laboral. Eso. Muy bien, efectivamente. Bueno, vamos ahora hasta Tampico, al CONALEP, donde jóvenes estudiantes, qué buenas noticias nos ha dado el CONALEP con frecuencia, reciclaron hojas de cuaderno. ¿Para qué? Pues para fabricar un ladrillo orgánico. Es ligero este ladrillo, tiene menor precio en el mercado para que más familias puedan adquirirlo y que construyan un hogar con un alto impacto de desarrollo sustentable. Se dieron a la tarea de presentar este proyecto para la construcción a base de desechos reciclables, utilizando papel, hidróxido de calcio y un adhesivo de origen natural. Le llaman el ladrillo orgánico, que ya les dije las ventajas que tiene. Uno de los alumnos de CONALEP Tampico, Daniel Morales Hernández, dijo que el proceso de elaboración es muy variado porque depende de un secado natural. Lo que dijo fue, nosotros utilizamos, en vez de gas y otros productos para secarlo más rápido, procuramos utilizar la energía solar, lo que hace un poco más lento que la producción de otros. En una jornada laboral, estimamos que nuestra producción actual es de más o menos 100 ladrillos en unas 7 horas. Todavía es poquito, ¿verdad? Pero ese es el problema con las cosas ecológicas. Se tardan un poquito más, pero vale la pena. La propuesta de los alumnos va más allá de un simple ladrillo porque fomenta el cuidado en el entorno ecológico, evitan que la basura siga en aumento y le dan una mejor utilidad a los desechos, creando este tipo de ladrillo orgánico. Me parece muy interesante, innovador y que da pues mucho de qué hablar de los chicos, los jóvenes del CONALEP, en este caso de Tampico. Dice Caosfer, es una buena del equipazo, ecológicamente innovadora. Perfecto. Y me da mucho gusto además porque regularmente suele serse muy clasista o discriminar a los alumnos del CONALEP. Sí, Entonces, exactamente. en ese caso en particular, me da todavía doblemente gusto que hayan creado esa innovación ahí en el CONALEP. Vamos con otra buena. Me dice otra buena del equipazo, muy emprendedora, para que vean que en el CONALEP hay muy buenos proyectos. Sí. Sí, muy bueno. Bien por los chavos del CONALEP. Vamos con la siguiente buena del equipazo. Esta buena del equipazo es una buena del equipazo para el ocio. Ya sabemos que en estos momentos o en estos tiempos a muchos nos encanta estar viendo transmisiones en streaming, películas, programas, series, documentales, etcétera. Bueno, pues sabemos que no es gratis en realidad poder acceder a este tipo de servicios, no en su mayoría.
Bueno, si bien en la actualidad las diversas plataformas de streaming ofrecen mucho entretenimiento para público de todas las edades, les repito, en la mayoría de los casos no es gratis, por eso nuestra buena del equipazo en esta ocasión sale al quite y lanza su propio catálogo, la Universidad Nacional Autónoma de México para los amantes del cine mexicano, a través de la Dirección General de Actividades Cinematográficas y la Filmoteca de la UNAM, bautizan el cine en línea, donde es posible explorar y decidir entre decenas de materiales fílmicos de gran valor correspondientes al periodo del cine silente mexicano y al ciclo que abarca la historia del país de 1900 a 1990. Es gratis, eso es lo mejor de todo, y ustedes pueden encontrar el catálogo en www.filmoteca.unam.mx /cine-en-línea, cine en línea, pues separado por guiones. Filmoteca.unam.mx /cine en línea, separado por guiones. Y allí encontrarán todas estas películas completamente gratis. Definitivamente, y como dice Caosfera, esta es una buena del equipazo, muy cinéfila. Más lento, por favor, dice Curiosidades M, ¿a qué te refieres? Ah, la dirección, la dirección. De nuevo, Ajá, www.filmoteca.unam.mx, está fácil, /, cine en línea, separadas las palabritas por guión, así las encuentran, simple. Es más, ahorita les copio el sí, eso te iba a link decir, lo y se estaba los buscando, no lo pego vi. acá, pues claro, pues sí, sí se puede, Sí, ¿verdad? sí, claro, sí Ahí, se puede. Ajá, más lento, más ahí lento. está, miren, Ahí ahí. está, mi fe. Más fácil. Y ya está en Facebook y también en YouTube. Fíjate También. que me quedé pensando, ojalá que hagan una gran, hay muy buen cine mexicano, es la UNAM, bueno, pues tiene buen nombre. Ojalá pongan, por ejemplo, películas que estuvieron durante muchos años enlatadas por estar censuradas, como La sombra del caudillo, porque como hablaban mal del caudillo en aquel entonces, Claro. con Plutarco, pues la prohibieron, entonces, pues ojalá que también ese tipo de cine que es muy bueno lo exhiben, dice Causer. Estaba por compartirlo, pero no me abrió la página, jeje. A ver, intenta entrar a el Ya link que estoy, mira, de hecho ahí está, mira, ve lo que les estoy poniendo. Estas son algunas de las que están en estos momentos aquí. La ah, última década del siglo XX, 1990-1999, de Eduardo Carrasco Zanini, Derrumbes de Orlando Merino, Ya nos saquearon de Fernando Fuentes, ahora, Recorridos por México, Bosque de Chapultepec, Donde la Patria Comienza, Sinfonía de Primavera, mm, Miradas al Cine Mexicano, Dos Monjes de Juan Bustillo Oro, Ahora mm, sí tenemos que ganar de Raúl Camfer, José Revueltas, escritor de cine a 100 años de su nacimiento. En fin, está muy interesante para que le echemos una vuelta. Ahora que se pone de moda incluso el asunto de mira, La Viruela, me acuerdo que esta película fue muy famosa, muy popular, Jack Chertok, La Viruela de 1948, está en mm. formato de 16 milímetros, dura nada más 10 minutos. Bueno, pues ahí puede uno pasarse sapeando, como se dice ahora, y a lo mejor no decide uno ver nada, pero se ve uno a maravillar con todo lo que se encuentra allí. Eso pasa en estos tiempos, dicen también. Que nos pongan el cine mexicano de Buñuel, ¿no? ¡Qué bonito ¿Verdad que sería! Por sí? supuesto que Bueno, vamos a la siguiente buena del equipazo. Atención, querida Caosfera, porque esto sucede allá cerquitita de donde tú estás, en Navojoa, Sonora. Resulta que Ana Luisa García Méndez, de Padres Trabajadores, de niña, pues quería tener una muñeca, pero pues no había recursos en la casa para eso. Así es que pues pasaron los años y ella seguía con el sueño y dijo, yo no me voy a quedar con ganas de tener una muñeca. Y con creatividad y lodo, y un poquito de agua seguramente, hizo una muñeca, su primera muñeca de barro. Aquí lo interesante es que allí empezó una historia llena de creatividad y amor por sus orígenes, porque a lo largo de más de 10 años se ha dedicado a las artes plásticas con especialidad en eso, la escultura de barro. En ese material que moldea con sus manos encontró la manera de darle a su niña
su interior, pues a la niña que sigue siendo, todas las muñecas que deseaba, pero ahora rinde homenaje y resalta la belleza de las mujeres de las etnias de Sonora. Están tan bonitas que francamente sí se me antoja una. Están preciosísimas, ahí aparecen al fondo con la autora. Ella dice que quería que tuviera características indígenas porque yo soy indígena, soy yaqui. Entonces era como un homenaje para la mujer indígena de aquí, de Sonora. Bueno, ya hay de estas muñecas en Canadá, en Estados Unidos, por supuesto en México y en España. Se lleva 7 días en elaborar cada muñequita, si es que no deben ser baratas, además tampoco están pequeñas. Dice que ya va por el barro a veces a minas nuevas o a otras localidades de Álamos, donde ella vive, y que le gusta usar el barro rojo y amarillo y combinarlo para sacar una mezcla más moldeable. Todas las muñecas son hechas a mano, su taller lo tiene en Álamos, allá produce sus creaciones, también hace murales y esculturas, pero sin duda alguna su pasión son estas muñequitas que estamos viendo allí, y en cada pieza impregna pues aquel anhelo de la infancia para poseer una muñeca y mostrar al mundo la belleza de la mujer indígena. Y como dice Martín Telles, arriba Sonora, en una buena del equipazo, como dice Mari Carmen Castro, qué bonitas se ven esas muñecas, una buena del equipazo, muy artística, y Caosfera dice, muy entrañable. Vamos a ver cómo le hacemos para presentarles a estos perritos que resulta se dedican a jugar a las estatuas de marfil, así como lo escuchan. Vean nada más. No está en pausa el video, está corriendo, pero precisamente esto es lo que llama la atención. No se mueven. Estos dos perritos que se quedaron allí en modo tieso, dicen por acá, y esto llamó muchísimo la atención. Ale Miranda es la usuaria que puso esta publicación y escribió, alguien explíqueme cómo se pusieron de acuerdo para jugar esto. Pero vean, es increíble cuánto tiempo pasa y estos 9 minutotes. Están jugando como a las estatuas de marfil. Oye, 9 minutos me parece inverosímil, 9 minutos sí. así, quietecitos. Y ahí están, ve nada más, ¿qué tal? Se mueve. Vamos con la siguiente para que vean que también el otro está muy bueno, el otro video que les tenemos preparado. Este tiene que ver con un gatito muy de su casa. Vean nada más. Mi vida. Muy colaborador el gatito, dice no, que no sirven para nada, mi gato me está ayudando a limpiar frijoles, y no se los come, y véanlo, allí lo tienen al gatito, uno cercano a ver, está limpiando los frijoles, aunque no lo come. ¿Qué tal? Es encantador cómo mueve sus manitas, ¿no? Sí, muy bonito. El menino, por cierto, hace poco se celebró el Día Internacional del Gato, uno de los varios días, porque tienen como 5 días los gatos. Pues queremos dejarles una buena sonrisa con estos dos videos que les presentamos. Y los esperamos el próximo lunes en punto de las 21 horas en el en vivo aquí en el equipazo informativo. Que no se les olvide, Carlos. No se les olvide, tenemos esta cita porque el equipazo somos todos. Pásenla muy bien. Hasta el lunes. Chao.